Haribol, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 20. Bali Maharaj entrega todo el universo al Señor. Texto número 12. Yadyapya sabadharmena mambagniya anangashan tatapi enang nahinshisye vitam brahma tanung ripu. Aunque es Vishnu mismo, se ha ocultado en la forma de un brahmana para atreverse a pedirme limosna. En estas circunstancias, y a pesar de que es mi enemigo, no haré nada contra él, aunque actúe irreligiosamente y me haga prisionero o incluso me mate, pues se ha presentado ante mí en la forma de un brahmana. Si el señor Vishnu se hubiera presentado ante Bali Maharaj en su forma original para pedirle algo, ciertamente Bali Maharaj no se lo habría negado. Sin embargo, para disfrutar de una relación divertida con su devoto, el Señor se ocultó en la forma de un brahmana brahmachari y fue a ver a Bali Maharaj para pedirle solamente 3 pasos de tierra. Si este brahmana es realmente el Señor Vishnu, que es adorado con los signos védicos, nunca habría renunciado a su ilimitada fama, o bien caería muerto ante mí, o bien él me habría matado en el combate. Si este brahmana es realmente el Señor Vishnu, que es adorado con los himnos védicos, nunca habría renunciado a su ilimitada fama, o bien caería muerto ante mí, o bien él me habría matado en el combate. Significado por Srila Prabhupada. La afirmación de Bali Maharaj de que Vishnu caería muerto no debe entenderse literalmente, pues el Señor Vishnu no puede ser matado por nadie. El Señor Vishnu puede matar a todo el mundo, pero a él no se le puede matar. Por lo tanto, el verdadero significado de las palabras caería muerto es que el Señor Vishnu establecería su morada en el corazón de Bali Maharaj. El Señor Vishnu puede ser vencido por el devoto que le ofrece servicio devocional. No hay otra manera de derrotar al Señor Vishnu. Sri Sukadeva Goswami continuó. Después de esto, el maestro espiritual Sukracharya, inspirado por el Señor Supremo, maldijo a su excelso discípulo Bali Maharaj, que era tan magnánimo y fiel a la verdad que prefirió desobedecer la orden de su maestro espiritual antes que respetar sus instrucciones. Significado por Srila Prabhupada. La diferencia entre el comportamiento de Bali Maharaj y el de su maestro espiritual Sukracharya está en que Bali Maharaj ya había adquirido amor por Dios, mientras que Sukracharya era un simple sacerdote de rituales y ceremonias que no había alcanzado ese nivel. Por esa razón, Sukracharya nunca recibió de la Suprema Personalidad de Dios la inspiración de cultivar el servicio devocional. En el Bhagavad Gita 10.10 el propio Señor dice: Teshan satata yuktanam vayatam pritipurvakam dadami buddhi yogantam yenamang upayanti te. A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la comprensión con la cual pueden llegar a mí. Los devotos realmente ocupados en el servicio devocional, con fe y con amor, reciben la inspiración de la Suprema Personalidad de Dios. Los Vaishnavas no sienten el amor, el menor interés por los Smarta Brahmanas dedicados a celebrar rituales. Los Vaishnavas
nunca siguen el Smarta Vibdi. Por esa razón, Sri Sanatana Goswami compiló el Hari Bhakti Vilas para que les sirva de guía. Aunque el Señor Supremo está en el corazón de todos, solo el Vaishnava, la persona que se ocupa en servicio devocional, recibe de él los consejos que le permitirán ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Esas instrucciones son solo para devotos. Por consiguiente, en este verso es importante la palabra Daiva Prahita, inspirado por el Señor Supremo. Sukracharya debería haber animado a Bali Maharaj para que se lo diese todo al Señor Vishnu, lo cual habría sido un signo de amor por Dios. Sin embargo, no fue eso lo que hizo, sino que prefirió castigar a su discípulo y devoto con una maldición. Aunque no posee conocimiento, parece ser que te has vuelto muy erudito y hasta te atreves a desobedecer mi orden. Por insolente, por desobedecerme, muy pronto te verás privado de toda tu opulencia. Significado por Srila Prabhupada. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura dice que Bali Maharaj no era un pandita mani, alguien con falsas pretensiones de erudición, sino que era pandita maniagya, un erudito tan grande como para ser adorado por todos los demás eruditos. Si pudo desobedecer la orden de su supuesto maestro espiritual, fue gracias a esa gran sabiduría. Nada de lo que pudiera suceder en la existencia material le inspiraba temor. Quien se halla bajo la protección del Señor Vishnu ya no tiene que preocuparse de nadie más. Por lo tanto, no era posible que Bali Maharaj se viese privado de sus opulencias. Las opulencias ofrecidas por la Suprema Personalidad de Dios no pueden compararse con las obtenidas mediante el proceso de Karma Kanda. En otras palabras, si un devoto logra grandes opulencias, debe entenderse que se trata de dones de la Suprema Personalidad de Dios y que nunca serán destruidas, mientras que los bienes obtenidos mediante las actividades fruitivas pueden desaparecer en cualquier momento. Sukadeva Goswami continuó: Bali Maharaj era una gran personalidad y no cambió su decisión ni siquiera después de ser maldecido por su propio maestro espiritual. Así pues, conforme a la costumbre, ofreció agua a Vamanadeva para después ofrecerle como caridad la tierra que le había prometido. La esposa de Bali Maharaj, Vindhyavali, que se adornaba con un collar de perlas, llegó inmediatamente e hizo traer un gran cántaro de oro lleno de agua para adorar al Señor, lavándole los pies. Bali Maharaj, el adorador del Señor Vamanadeva, lavó, lleno de júbilo, los pies de lotos del Señor. A continuación se llevó el agua a la cabeza, pues esa agua libera el universo entero. En ese momento, los habitantes del sistema planetario superior, es decir, los semidioses, los Gandharvas, los Vidyadharas, los Siddhas, los Charanas, muy complacidos con Bali Maharaj por aquel gesto sencillo y libre de hipocresía, alabaron sus cualidades y derramaron sobre él millones de flores. Significado por Srila Prabhupada. Aryavan, la sencillez, el estar libre de hipocresía, es una cualidad de los brahmanas y los vaishnavas. El vaishnava adquiere de modo natural todas las cualidades de los brahmanas. Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana
Sarva Irgunaista Trasamasate Shura. Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 18, texto 2. El Vaishnava debe poseer todas las cualidades brahmínicas, como Satya, Sama, Dana, Titiksha y Arjava. En su carácter no debe haber duplicidad alguna. Al ver que Bali Maharaj actuaba con una devoción y una fe inquebrantable en los pies de lotos del Señor Vishnu, todos los habitantes del sistema planetario superior apreciaron mucho su actitud. Todos los habitantes del sistema planetario superior apreciaron mucho su actitud. Los Gandharvas, los Kimpurushas y los Kinnaras hicieron sonar una y otra vez miles de timbales y trompetas y cántaros llenos de júbilo, exclamando: qué persona tan excelsa es Bali Maharaj y qué difícil es lo que acaba de hacer. Aunque sabía que el Señor Vishnu estaba del bando de sus enemigos, entregó al Señor los 3 mundos como caridad. La ilimitada suprema personalidad de Dios, que había adoptado la forma de Vamana, comenzó entonces a aumentar de tamaño en el marco de la energía material, hasta que todo lo que existe en el universo estuvo dentro de su cuerpo. Dentro de él estaban la Tierra, los sistemas planetarios, el cielo, las direcciones, los huecos del universo, los mares, los océanos, las aves, los mamíferos, los seres humanos, los semidioses y las grandes personas santas. Significado por Srila Prabhupada. Bali Maharaj quería dar caridad a Vamanadeva, pero el Señor expandió su cuerpo de tal manera que demostró a Bali Maharaj que todo lo que existe en el universo ya está en su cuerpo. En realidad nadie puede dar nada a la Suprema Personalidad de Dios, pues Él goza de plenitud en todo. A veces vemos que un devoto ofrece agua del Ganges al Ganges después de bañarse en él. El devoto recoge un poco de agua con las manos y le ofrece de nuevo al río. Lo cierto es que el Ganges no pierde nada cuando alguien se llena las manos de agua. Del mismo modo, el Ganges no aumenta su caudal porque el devoto le ofrezca el agua que le cabe en las manos, pero por esa ofrenda el devoto es glorificado por su devoción hacia Madre Ganga. Del mismo modo, cuando ofrecemos algo con fe y devoción, lo que ofrecemos no nos pertenece ni aumenta la opulencia de la Suprema Personalidad de Dios. Sin embargo, si ofrecemos todo lo que poseemos, somos reconocidos como devotos. En realidad, con esto se da el ejemplo de que si nos adornamos la cabeza con flores y pasta de sándalo, el reflejo de nuestra cabeza es el espejo también. Sin embargo, si ofrecemos todo lo que poseemos, somos reconocidos como devotos. En relación con esto, se da el ejemplo de que si nos adornamos la cabeza con flores y pasta de sándalo, el reflejo de nuestra cabeza es en el espejo, también queda adornado. La fuente original de todo es la Suprema Personalidad de Dios, quien por lo tanto es también nuestra fuente y origen. Así, cuando adornamos a la Suprema Personalidad de Dios de modo natural, son adornados también todos los devotos y entidades vivientes. Bali Maharaj, junto con todos los sacerdotes, acharyas y miembros de la asamblea, observó el cuerpo
el cuerpo universal de la Suprema Personalidad de Dios, que mostraba la plenitud de las 6 opulencias. Aquel cuerpo contenía todo lo que existe en el universo, con los elementos materiales densos, los objetos de los sentidos, la mente, la inteligencia, el ego falso, los diversos tipos de entidades vivientes y las acciones y reacciones de las 3 modalidades de la naturaleza material. En el Bhagavad Gita, la Suprema Personalidad de Dios dice: Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. Krishna es el origen de todo. Vasudeva sarvam iti. Krishna lo es todo. Mat estani sarvabhutani nachahanteshu avastita. Aunque todo reposa en el cuerpo del Señor, el Señor no está en todas partes. Los filósofos mayavadis creen que la Suprema Personalidad de Dios, la verdad absoluta, como lo es todo, carece de existencia independiente. Su filosofía recibe el nombre de Advaita Vada. Sin embargo, lo cierto es que esa filosofía no es correcta. En este verso, Bali Maharaj es quien veía el cuerpo universal de la personalidad de Dios y en ese cuerpo era lo visto. Sin embargo, lo cierto es que esa filosofía no es correcta. En este verso, Bali Maharaj es quien veía el cuerpo universal de la personalidad de Dios y ese cuerpo era lo visto. Lo que tenemos es Dvaita Vada. Siempre hay 2 entidades, el que ve y el que es visto. El que ve es parte del todo, pero no es igual al todo. Esa parte del todo, el que ve también es uno con el todo, pero como solo es una parte, nunca podrá ser el todo completo. Esa unidad y diferencias simultáneas, Achintya Veda Veda, es la filosofía perfecta que presentó el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. A continuación, Bali Maharaj, que ocupaba el asiento del rey Indra, pudo ver los sistemas planetarios inferiores como Rajatala en las plantas de los pies de la forma universal del Señor. En los pies del Señor vio la superficie del globo, en sus pantorrillas todas las montañas, en sus rodillas las aves y en sus muslos el aire en todas sus formas. Significado por Srila Prabhupada. En este verso se describe la situación universal en relación con la constitución completa de la gigantesca forma universal del Señor. El estudio de esa forma universal comienza con las plantas de los pies, para seguir con los pies propiamente dichos. Por encima de los pies están las pantorrillas y a continuación las rodillas. Por encima de las rodillas están los muslos. Así, en este verso se describen una tras otras las partes del cuerpo universal. Las rodillas son el emplazamiento de las aves y por encima de ellas está el aire en todas sus formas. Las aves pueden volar por encima de las montañas y por encima de las aves está el aire en diversidad de formas. Por debajo de las ropas del Señor, que actúa de un modo maravilloso, Bali Maharaj vio el crepúsculo vespertino. En las partes íntimas del Señor vio a los Prayapatis y en sus caderas se vio a sí mismo con sus compañeros más allegados. En el ombligo del Señor vio el cielo, en su cintura los 7 océanos y en el pecho del Señor vio todas las constelaciones y estrellas. Mi querido rey, en el corazón del señor Murari
vio la religión. Mi querido rey, en el corazón del señor Murari vio la religión. En el pecho, las palabras agradables y la veracidad. En la mente, la luna. También en el pecho vio a la diosa de la fortuna con una flor de loto en la mano. En el cuello vio todos los Vedas y todas las vibraciones sonoras. En los brazos, a todos los semidioses encabezados por el rey Indra. Y en sus dos oídos, todas las direcciones. En la cabeza, los sistemas planetarios superiores. En el cabello, las nubes. En las fosas nasales, el viento. En los ojos, el sol. Y en la boca, el fuego. De sus palabras vinieron todos los mantras védicos. En su lengua estaba el semidios del agua, Varuna Deva. Y en sus cejas, los principios regulativos. El día y la noche estaban en sus párpados. Cuando sus ojos estaban abiertos, era de día, y cuando se cerraban, se hacía de noche. En su frente estaba la ira, y en sus labios la codicia. Oh rey, en su tacto estaban los deseos lujuriosos, en su semen todas las aguas, en su espalda la irreligión, y en sus maravillosas actividades o pasos el fuego de sacrificio. En su sombra estaba la muerte, en su sonrisa la energía ilusoria, y en los vellos de su cuerpo todas las hierbas y plantas medicinales. En sus venas estaban todos los ríos, en sus uñas todas las piedras, en su inteligencia el señor Brahma, los semidioses y las grandes personas santas, y por todo su cuerpo y sus sentidos todas las entidades vivientes, móviles e inmóviles. De este modo, Bali Maharaj lo vio todo en el gigantesco cuerpo del Señor. Oh rey, cuando los demonios seguidores de Bali Maharaj vieron la forma universal de la suprema personalidad de Dios, que lo sostenía todo dentro de su cuerpo, y vieron en la mano del Señor el chakra Sudarshana, su disco, que genera un calor insoportable, y escucharon el estruendo sonido de su arco, sus corazones se llenaron de lamentación. La caracola del señor Panchayania, cuyo sonido es como el de una nube, la muy poderosa masa Kaumodaki, la espada Vidyadhara y un escudo adornado con cientos de signos en forma de luna, así como Akshaya Sayaka, la mejor de las aljabas, aparecieron para ofrecer oraciones al Señor. Estos asistentes, encabezados por Sunanda y otros de los principales sirvientes del Señor, y acompañados por todas las deidades regentes de todos esos sistemas, encabezados por Sunanda y otros de los principales sirvientes del Señor, y acompañados por todas las deidades regentes de los diversos planetas, ofrecieron oraciones al Señor, que llevaba un yelmo brillante, brazaletes y unos esplendorosos pendientes en forma de pez. Sobre el pecho del Señor se veían el mechón de cabello llamado Srivapsa y la joya trascendental llamada Kaustuba. El Señor estaba vestido de amarillo, llevaba un cinturón y se adornaba con un collar de flores. En él en el que revoloteaban las abejas, manifestándose de esta forma, oh Rey, la suprema personalidad de Dios, cuyas actividades son maravillosas, cubrió toda la superficie de la tierra con un paso. El cielo
con su cuerpo y todas las direcciones con sus brazos. Significado por Srila Prabhupada. Alguien podría argumentar, si Bali Maharaj solo prometió a Vamanadeva la tierra que abarcaba con sus pasos, ¿por qué el señor Vamanadeva ocupó también el cielo? En relación con esto, Srila Jiva Goswami dice que los pasos lo incluyen todo. Srila Jiva Goswami dice que los pasos lo incluyen todo, hacia abajo y hacia arriba. Cuando nos ponemos de pie, ocupamos algunas partes del cielo y de la tierra que tenemos bajo los pies. Por lo tanto, no tiene nada de extraño que la Suprema Personalidad de Dios ocupase todo el cielo con su cuerpo. Con su segundo paso, el Señor cubrió los planetas celestiales y no quedó ni un rincón para el tercer paso, pues el pie del Señor fue elevándose hasta ir más allá de Maharloka, Janaloka, Tapoloka e incluso Satyaloka. Cuando el Señor elevó sus pies por encima de todos los lokas, más allá incluso de Maharloka, Janaloka, Tapoloka y Satyaloka, sus uñas perforaron la cubierta del universo, que estaba formada por los 5 elementos materiales: Bhumir, Apo, Analo, Vayu, Kan. Como se afirma en el Shastra, esos elementos forman capas, cada una de las cuales es 10 veces más gruesa que la anterior. Sin embargo, las uñas del Señor atravesaron todas esas capas e hicieron un agujero que penetraba en el mundo espiritual. A través de ese agujero se filtró en el mundo material el agua del Ganges. Por esa razón se canta Padanaka Nirayanita Yanapavana Dasavatara Stotra. El pie del Señor abrió un agujero en la cubierta del universo y debido a ello, el agua del Ganges vino al mundo material para liberar a todas las almas caídas. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo 20 del canto 8 del Srimad Bhagavatam, titulado Bali Maharaj entrega el universo al Señor Vamanadeva. Continuaremos el día de mañana con la misericordia del Señor Krishna, si Él nos permite, y nuestro Guru Maharaj, con el capítulo 21, titulado El Señor arresta a Bali Maharaj. Que tengan hermoso día. Hari Hari Bo.